En La mente de Dios, la base científica para un mundo racional, Paul Davies. En este libro, el autor nos invita a explorar la fascinante intersección entre la ciencia, la filosofía y la espiritualidad. Desde su infancia, el autor ha estado impulsado por una necesidad constante de entender el porqué de las cosas, una búsqueda que no encontró satisfacción en respuestas simples ni en afirmaciones religiosas sin fundamento lógico. Con el tiempo, descubrió en la ciencia una herramienta poderosa para explorar el universo, aunque incluso en ella encontró límites, pues toda explicación científica parte de supuestos básicos que no se explican por sí mismos. A través de su carrera, ha sentido la necesidad de ir más allá de la ciencia empírica para intentar comprender si hay una base última que sostenga la existencia, y si esa base puede o no ser alcanzada por el pensamiento racional. Este impulso lo ha llevado a interesarse por temas como el origen del universo, la estructura del tiempo y la posibilidad de leyes fundamentales que lo expliquen todo. Aunque no sigue una religión convencional, sostiene que el universo no puede ser un simple accidente sin sentido. Su experiencia como científico lo ha llevado a creer que hay un diseño profundo en la estructura del cosmos, y que la mente consciente no es un subproducto trivial, sino una parte esencial de la realidad. Considera que explorar esta profundidad, incluso si no lleva a una explicación definitiva, es valioso. A lo largo del libro, compartirá su visión personal sobre estos temas y presentará ideas de otros científicos y pensadores, buscando siempre mantener un enfoque accesible y honesto. Razón y creencia. Las personas creen en muchas cosas y las razones por las que lo hacen varían desde la lógica hasta la intuición. Algunas creencias nacen de la experiencia personal, otras se aprenden y muchas se aceptan sin cuestionar. A veces las creencias se contradicen entre sí o con los hechos. Desde la antigua Grecia hubo intentos por establecer reglas de razonamiento que ayudaran a clarificar los conflictos y llegar a verdades comunes. Sin embargo, nunca se logró un consenso universal. Hoy en día, muchas personas desconfían del razonamiento lógico y se aferran a creencias sin fundamento. Aún así, la ciencia ha mantenido la idea de que es posible comprender el universo mediante métodos racionales. El método científico ha logrado resultados impresionantes que revelan un orden profundo en el universo. Lo sorprendente es que la mente humana pueda descubrir y entender estas leyes. Algunos se preguntan si esto es casualidad o si hay una conexión entre nuestra capacidad de razonar y la estructura del cosmos. Aunque la ciencia marginó la visión tradicional del ser humano como centro del universo, también sugiere que la consciencia puede ser una parte fundamental de la naturaleza. La ciencia no solo describe hechos, también ayuda a encontrar sentido. Sus leyes, elegantes y simples, permiten que la materia se organice hasta formar seres conscientes capaces de explorar y entender ese mismo orden. El razonamiento distingue a los humanos de otros animales. No solo respondemos al mundo, también lo entendemos. En el pasado, ese entendimiento se basaba en la experiencia diaria, pero con el tiempo se expandió gracias al método científico. Sin embargo, lo que llamamos sentido común proviene de la estructura del cerebro y de las necesidades evolutivas. Kant propuso que algunas ideas eran previas a la experiencia, pero descubrimientos posteriores mostraron que incluso los conceptos más básicos podrían depender de cómo percibimos el mundo físico. Esto abre la posibilidad de que seres con una evolución diferente piensen de manera distinta. Existen dos formas fundamentales de razonamiento, la deducción y la inducción. La deducción parte de premisas aceptadas como ciertas. Mediante reglas lógicas, se llega a conclusiones que no contienen información nueva, sino que reorganizan lo que ya estaba dado. Un ejemplo clásico es el silogismo que relaciona conceptos para llegar a una conclusión lógica evidente. La geometría tradicional se basa en esta estructura, como ocurre con el teorema de Pitágoras, derivado de axiomas. Sin embargo, incluso estos fundamentos fueron cuestionados,
como ocurrió con el desarrollo de geometrías no euclidianas que resultaron útiles en teorías modernas como la relatividad. Este caso demuestra que incluso premisas aparentemente obvias pueden no ser aplicables universalmente. El razonamiento inductivo, en cambio, parte de observaciones repetidas para generalizar principios. Predecir que el sol saldrá cada día se basa en esta repetición. La ciencia utiliza este método para formular leyes a partir de experimentos, aunque no se pueda garantizar que las leyes sean absolutamente verdaderas en todo momento. David Hume advirtió que no hay justificación lógica para suponer que los patrones observados hasta ahora seguirán ocurriendo, pues no existe una necesidad lógica entre los eventos. La confianza en la inducción depende de que el mundo se comporte de forma regular, pero esa regularidad no está asegurada por la lógica. Karl Popper propuso que en la práctica científica lo más importante es someter las teorías a pruebas que puedan demostrar si son falsas. Así, el valor de una teoría reside en su capacidad de ser refutada más que confirmada. Además, muchas veces los descubrimientos no siguen un razonamiento paso a paso, sino que surgen de momentos de inspiración o intuición, lo que plantea interrogantes sobre el origen de las ideas. Algunas parecen surgir completas en la mente, lo que sugiere procesos subconscientes o la existencia de una dimensión creativa aún poco comprendida. Cuando observamos cómo ciertos eventos se repiten de forma regular, es fácil pensar que los objetos materiales poseen algún tipo de poder activo, como si la piedra realmente causara la rotura del vidrio. Sin embargo, lo que hay son patrones constantes entre eventos, los cuales permiten hablar de conexiones causales. Estos patrones expresan el orden racional del mundo y sin ellos solo habría desorden. Esta forma de entender la causalidad lleva a la idea del determinismo, según la cual todos los acontecimientos están definidos por hechos anteriores. Bajo esta visión, el estado actual del universo ya contiene toda la información del pasado y del futuro. Las leyes de Newton representan este enfoque, en el que incluso se puede predecir o reconstruir un fenómeno como un eclipse con base en el estado actual del sistema. Frente a esta perspectiva, surge la noción de indeterminismo, que sostiene que algunos eventos ocurren por azar, aunque durante mucho tiempo se creyó que esto era solo una apariencia debida a la falta de información. Esto cambió con la mecánica cuántica, que introdujo el concepto de indeterminación como algo esencial de la realidad. A escala atómica, las partículas como los electrones no tienen posiciones y velocidades completamente determinadas. El principio de incertidumbre de Heisenberg muestra que al conocer con exactitud una de estas variables, se pierde precisión en la otra. Esta limitación no se debe a una falta de información, sino que está integrada en la naturaleza misma. Aunque esto parece introducir caos, lo cierto es que a nivel macroscópico los fenómenos siguen cumpliendo patrones y leyes con regularidad. La probabilidad en la física cuántica se convierte en una herramienta útil para predecir comportamientos sin recurrir al azar absoluto. Así, aunque no podamos saber el estado futuro exacto de una partícula, sí podemos establecer con precisión las probabilidades de cada resultado posible. Este avance llevó a replantear el papel de la metafísica. Durante siglos, cuestiones como el origen del universo, el libre albedrío o la relación entre mente y materia fueron consideradas filosóficas y ajenas a la ciencia. Filósofos como Hume y Kant limitaron su validez argumentando que el conocimiento debía basarse en la experiencia o en la lógica matemática, dejando fuera lo que no se puede observar. Sin embargo, los descubrimientos científicos más recientes han reactivado el interés en estas cuestiones. Las teorías modernas, como el Big Bang, la mecánica cuántica o la inteligencia artificial, vuelven a plantear preguntas profundas sobre la estructura del universo. Incluso se ha empezado a hablar de teorías sobre las propias leyes de la física, imaginando universos con reglas distintas. Todo esto ha dado nueva vida a la metafísica, ya no como una disciplina abstracta,
sino como una vía legítima para pensar sobre lo que está más allá del alcance de la observación directa. La visión del universo en la antigüedad mostraba diferencias notables entre culturas. Para Aristóteles, el universo era eterno, con cuerpos celestes que nunca habían sido creados ni destruidos, mientras que la tradición judía lo concebía como una creación divina con un inicio en el tiempo. Esta idea de un Dios trascendente que actúa en la historia sin cambiar en sí mismo generaba paradojas que no se resolvieron hasta siglos más tarde. San Agustín introdujo la noción de que el tiempo era parte de la creación, situando a Dios fuera de él, pero esto planteaba nuevas dificultades dentro del cristianismo, especialmente respecto al papel de Cristo. El pensamiento de Aristóteles, al ser recuperado por la Europa medieval, influyó profundamente en la teología cristiana a través de Tomás de Aquino, quien intentó armonizar la razón griega con la fe, aunque enfrentó críticas por la distancia entre un Dios abstracto y la experiencia humana. Con el nacimiento de la ciencia moderna en Europa, surgió una nueva forma de entender el mundo, centrada en la observación y la experimentación. Se empezó a considerar la naturaleza como algo separado del ser humano, y se pensó que podía entenderse mediante leyes universales e inmutables. Estas leyes reflejaban, de alguna forma, la noción de una deidad eterna, como en el pensamiento platónico. Sin embargo, esto reavivó el conflicto entre lo eterno y lo cambiante, entre las leyes que no varían y el mundo que sí lo hace. Este dilema sigue sin resolverse del todo, tanto para la teología como para la ciencia, ya que explicar cómo se une el cambio con lo permanente y cómo surge el tiempo en un marco regido por leyes atemporales, continúa siendo una de las preguntas fundamentales. ¿Puede el universo crearse a sí mismo? La idea de que todo efecto debe tener una causa anterior está muy arraigada, lo cual lleva a pensar que el universo mismo debió haber sido iniciado por algo fuera de él. Esta suposición ha alimentado la creencia de que existe un punto inicial inexplicable por la ciencia, lo que muchos interpretan como la necesidad de una causa sobrenatural. El argumento cosmológico se ha utilizado como apoyo para afirmar la existencia de Dios, ya que plantea que no puede haber una cadena infinita de causas. Aunque esta idea parecía incuestionable durante siglos, recientemente se han hecho intentos dentro de la física para dar una posible explicación natural al origen del universo. Aun si estas teorías no fueran definitivas, su existencia sugiere que no es imprescindible acudir a lo sobrenatural. Durante mucho tiempo, diversas culturas creyeron que el universo no tenía principio ni fin, sino que se movía en ciclos eternos. Esta forma de ver el tiempo se relaciona con su conexión con los ritmos de la naturaleza y la vida cotidiana, donde lo importante era mantener el equilibrio cíclico y no preguntarse por un origen absoluto. Con la aparición de civilizaciones más complejas, esta perspectiva se mantuvo. La idea de un principio único del universo es relativamente reciente y ha surgido en parte como respuesta a los descubrimientos modernos que sugieren un origen definido, como el Big Bang. Stanley Jackie, científico y teólogo, reflexiona sobre los límites del método científico. Sostiene que la física puede explicar únicamente lo que es cuantificable, pero no puede responder preguntas sobre el sentido, la moral o la belleza. Señala el riesgo de confiar en exceso en los números y olvidar los aspectos cualitativos de la vida. Por ejemplo, aunque una acción pueda medirse en términos físicos, eso no basta para comprender su valor moral. Critica la tendencia moderna de considerar que solo lo que puede medirse tiene valor, lo que lleva al relativismo ético y a la pérdida de profundidad en la comprensión humana. Se critica con firmeza la tendencia moderna a considerar a la ciencia como fuente ética o filosófica, especialmente cuando proviene de figuras galardonadas, cuyo enfoque suele carecer de precisión conceptual. Ejemplos como el uso del término azar sin definición clara o la negación de la causalidad sin base sólida ilustran cómo se encubre una postura filosófica débil con apariencia científica. La mentalidad contemporánea, marcada por el pragmatismo y el relativismo,
rechaza la causalidad para justificar una búsqueda constante de gratificaciones inmediatas, sin atención a sus consecuencias. Esta actitud, alimentada por un cientificismo superficial, refleja una desconexión profunda con la noción de propósito y trascendencia. Se señala que reducir la mente humana al cerebro implica ignorar su capacidad para crear nociones abstractas como el infinito o la nada, lo cual pone en evidencia su dimensión metafísica. Conceptos centrales de la biología evolutiva, como especie o género, también provienen de la facultad abstracta de la mente, no de la experiencia empírica directa. Por ello, aunque la evolución pueda ser aceptada como idea, no puede explicarse completamente desde un enfoque probabilístico o materialista, ya que la probabilidad representa solo ignorancia disfrazada de conocimiento. Del mismo modo, los teoremas de Gödel muestran que ni siquiera las matemáticas pueden ofrecer certezas absolutas, lo que invalida cualquier pretensión científica de explicar el universo como algo necesariamente existente. Las antiguas cosmologías de diversas culturas presentan una visión cíclica del tiempo, desde la china hasta la hindú, pasando por la griega y la maya, muchas veces con tintes fatalistas. El contraste aparece en la visión judeocristiana, que introduce una historia lineal con eventos dirigidos hacia un fin. Esta concepción afirma que el universo tuvo un comienzo concreto, separado de su creador, y no como una extensión automática de él. Aunque esta idea ha sido debatida durante siglos por la vaguedad de los textos antiguos, permite plantear que si el universo no es esencial ni necesario, entonces debe haber una causa o principio externo que lo haya originado. La noción de que todo existe por azar no se considera válida, ya que azar solo es una palabra que encubre nuestra ignorancia. La teoría del Big Bang implica que el espacio y el tiempo surgieron simultáneamente. Si el espacio estaba infinitamente comprimido en el pasado, debe haber desaparecido, junto con el tiempo, en un punto donde las leyes físicas no se aplican. Por lo tanto, el origen del universo no ocurrió en un punto específico del espacio, sino que el espacio y el tiempo comenzaron con el Big Bang. La pregunta de qué ocurrió antes del Big Bang carece de respuesta, pues no existía el antes debido a que el tiempo comenzó en ese momento. A lo largo de la historia, algunos científicos intentaron evitar el origen singular del universo, proponiendo modelos cíclicos. La solución de Friedman, que planteaba un universo en expansión que eventualmente colapsaría en un Big Crunch, fue una de las más notorias. Sin embargo, las observaciones modernas sugieren que el universo se sigue expandiendo y que la cantidad de materia visible no es suficiente para detener esa expansión. Algunas teorías han propuesto la existencia de materia oscura que podría cambiar esta perspectiva. La idea de un universo cíclico ha sido comparada con cosmologías orientales, pero esta teoría tiene limitaciones. La entropía, que crece con cada ciclo, hace que el universo no pueda ser estrictamente cíclico. A pesar de ello, en décadas posteriores, científicos como Thomas Golde exploraron la posibilidad de un universo cíclico, aunque su teoría también enfrenta dificultades, como la inversión de la entropía en la fase de contracción. El concepto de un universo simétrico no es fácil de defender. Para que el universo se reconstruyera a sí mismo, como en una bomba explotando y luego volviendo a su estado original, se necesitarían condiciones extremadamente improbables. Aunque algunas teorías sugieren que el universo no tuvo un principio, el modelo de estado estacionario, propuesto por Bondi y Gold, postula que, a medida que el universo se expande, se crean partículas de materia para mantener constante la densidad. Este modelo evita la muerte térmica, pero no explica completamente la creación de la materia. El concepto fue apoyado por Fred Hoyle con su campo de creación, el cual generaría nuevas partículas. Sin embargo, este modelo fue refutado por observaciones astronómicas, que demostraron que el universo evolucionaba, mostrando un pasado diferente al presente, con cambios significativos en las galaxias y la radiación cósmica. Este descubrimiento invalidó la teoría del estado estacionario,
y hoy se acepta que el universo tuvo un comienzo en el Big Bang. La gran pregunta ahora es ¿qué causó ese evento? El debate entre un ateo y un teísta gira en torno a la explicación del origen del universo. Mientras el ateo argumenta que la ciencia busca teorías que simplifiquen y conecten fenómenos, rechazando una explicación divina por carecer de pruebas observacionales, el teísta cuestiona la insatisfacción de aceptar el Big Bang como un hecho inexplicado, abogando por una explicación más profunda. La ciencia, en su intento de entender este origen, se encuentra con un enigma. El Big Bang, aunque aparentemente sin causa física, podría explicarse a través de la mecánica cuántica, que permite fluctuaciones espontáneas en el mundo subatómico. A través de la mecánica cuántica, se propone que el universo pudo haber surgido de la nada debido a fluctuaciones cuánticas, un fenómeno que no viola las leyes de la física. Esto implica que los efectos cuánticos podrían haber sido cruciales en los primeros momentos del universo, antes de los 10 a 43 segundos. La cosmología cuántica sugiere que, si el universo comenzó con una singularidad, los efectos cuánticos habrían jugado un papel en la evolución del cosmos. A esta escala ultramicroscópica, el espacio-tiempo mismo podría haber sido influenciado por fluctuaciones cuánticas, lo que desafía la visión tradicional de un espacio-tiempo fijo y continuo. El concepto de un espacio-tiempo afectado por las fluctuaciones cuánticas es fundamental para la cosmología cuántica, que busca describir el origen del universo de una manera coherente con las leyes físicas conocidas. Algunas teorías sugieren que, si el universo comenzó en condiciones extremadamente densas, las fluctuaciones cuánticas podrían haber dado lugar a su estructura. Esta idea plantea que el tiempo y el espacio, en los primeros momentos del universo, pudieron haber sido moldeados por estos efectos, lo que desafía nuestra comprensión tradicional del origen del cosmos. El universo expansivo se representa como un cono, donde el ápex del cono corresponde a la singularidad del Big Bang. En la teoría cuántica, la singularidad se suaviza gracias al principio de incertidumbre de Heisenberg, reemplazando el ápex por una semiesfera de tamaño extremadamente pequeño, pero no infinitesimal. Esta nueva visión elimina la idea de un comienzo abrupto y, en su lugar, el tiempo se desvanece gradualmente hacia la base del diagrama. Según esta interpretación, el universo no tiene un origen en el tiempo, sino que el tiempo y el espacio emergen gradualmente, sin un principio claro. La teoría de Hartley-Hawking sugiere que el universo es autocontenido y no necesita un creador, ya que no tiene un origen definido. Esto resuelve las paradojas sobre la finitud o infinitud del tiempo. Si el universo no tiene un comienzo singular, la necesidad de un creador desaparece. La existencia del universo podría explicarse por las leyes físicas internas, aunque la pregunta sobre el origen de esas leyes sigue abierta. Aunque la idea de un universo sin un origen claro parece desafiar la doctrina cristiana de creación ex nihilo, algunos filósofos sugieren que esta visión cuántica de la creación ofrece una interpretación más abstracta de la realización de posibilidades en lugar de un acto de creación puntual. La noción de un universo madre que da origen a universos bebé a través de procesos como agujeros de gusano también se considera plausible, sugiriendo que nuestro universo podría ser solo una burbuja dentro de un conjunto infinito de universos. La posibilidad de que un universo pueda crear otro fue investigada por Alan Guth. Si una gran cantidad de energía se concentra, podría formarse una protuberancia de espacio-tiempo que, a simple vista, parecería el inicio de un nuevo Big Bang. Sin embargo, lo que ocurriría sería más bien la formación de un agujero negro que, aunque con inflación explosiva en su interior, parecería disminuir de tamaño desde nuestra perspectiva. Este agujero eventualmente se evaporaría, separando el universo original de su hijo. Aunque interesante, esta teoría sigue siendo especulativa. A pesar de ello, resalta que la física cuántica permite la existencia de un universo sin necesidad de una causa anterior definida, sugiriendo que no es necesario un acto de creación.
Las leyes que rigen la física, basadas en la matemática y la lógica, abren la puerta a la posibilidad de que el universo pueda ser comprendido únicamente mediante el razonamiento lógico, lo que ha llevado a algunos científicos a postular que solo existe un conjunto de leyes consistentes y un único universo lógico. ¿Qué son las leyes de la naturaleza? Las leyes de la física permiten que el universo se cree a sí mismo, lo que elimina la necesidad de una causa externa para su existencia. Estas leyes no se consideran milagrosas y se perciben como la base sobre la que se construye el universo. Sin embargo, la cuestión sobre la naturaleza, origen y posibilidad de que estas leyes puedan haber sido de otra forma sigue siendo un tema de debate entre científicos. Históricamente, el concepto de ley no surgió de filósofos o científicos específicos, sino que tiene raíces en la religión y las primeras nociones de causa y efecto en la humanidad. En culturas antiguas, la relación entre causas y efectos no siempre seguía una lógica mecanicista, sino que se percibía como un campo de influencias divinas o espirituales. En el pensamiento griego, Aristóteles distinguió entre diferentes tipos de causas, incluyendo la causa final, que explica el propósito de las cosas. Sin embargo, la idea de las leyes naturales como las entendemos hoy fue influenciada por las religiones monoteístas, donde Dios es visto como el legislador que impone leyes sobre la naturaleza. Esta visión fue adoptada por el cristianismo e Islam, aunque no sin conflicto. A lo largo de la historia, pensadores como Newton vieron las leyes de la naturaleza como un reflejo del diseño divino, creyendo que Dios había creado el universo mediante leyes fijas e inmutables. La ciencia moderna, sin embargo, ya no se preocupa tanto por el origen de las leyes naturales, sino por la observación de sus regularidades. Aunque las diferencias teológicas entre Oriente y Occidente pudieron haber influido en el progreso científico, otros factores también jugaron un papel importante en el desarrollo de la ciencia en el mundo occidental, basada en un enfoque reduccionista y analítico. La ciencia moderna, especialmente la física, ha comenzado a reconocer la interconexión de todos los elementos del universo, similar a la visión holística que se encuentra en las filosofías orientales. Este enfoque muestra que no se puede separar ninguna parte de la naturaleza sin alterar el todo, lo cual es fundamental para comprender tanto la materia como la conciencia. En este sentido, la física moderna revela que las partículas y la conciencia están profundamente relacionadas a través de una red de correlaciones, y esta conexión se vuelve más evidente a medida que avanzamos en la comprensión de los sistemas físicos y psicológicos. Además, la física moderna también ha demostrado que la visión mecanicista de la naturaleza, que dividía la realidad en partes aisladas, ya no es suficiente. En lugar de considerar los elementos como entidades separadas, es más apropiado entenderlos como patrones dentro de un proceso cósmico unificado. Esta perspectiva cambia la forma en que los científicos ven el mundo, impulsando una nueva visión de la biología y la medicina, que debe ir más allá del reduccionismo y reconocer la importancia de los sistemas interconectados. Finalmente, la enseñanza de la ciencia, especialmente la física, debe abordar este enfoque holístico, comenzando con una visión más amplia del universo como un todo. Al hacerlo, se puede fomentar un entendimiento más profundo y más intuitivo, reconociendo que la ciencia no es solo un conjunto de fórmulas, sino un proceso de descubrimiento que también involucra intuición y percepción. El concepto de código cósmico implica que las regularidades observadas en la naturaleza pueden tener un orden subyacente. Existen diferentes posturas sobre si este código tiene un propósito o es solo un conjunto de leyes físicas sin un remitente. Algunos creen que las leyes son evidencias de un creador, mientras que otros, como Pagels, argumentan que las leyes son simplemente una manifestación de la naturaleza sin propósito divino. Las leyes de la naturaleza se entienden como regularidades, pero hay un debate sobre si son descubiertas o creadas por los científicos. Las leyes de la naturaleza son universales, absolutas, eternas y omnipotentes.
No dependen de los estados físicos de los sistemas, sino que los describen de manera precisa y constante. Estas leyes no cambian con el tiempo y son esenciales para que la ciencia progrese. Aunque no se comprende completamente su origen, su existencia es un hecho objetivo. Las leyes permiten hacer predicciones sobre fenómenos físicos y tienen la capacidad de conectar diferentes áreas del conocimiento científico. Surge la cuestión de si las leyes de la naturaleza son descubrimientos de una realidad externa o construcciones humanas. A pesar de ser formuladas matemáticamente, se argumenta que las leyes no son solo invenciones, sino que reflejan propiedades fundamentales del universo. Este enfoque plantea preguntas sobre la existencia y la naturaleza de las leyes, así como su relación con el concepto de existencia misma, que va más allá de lo tangible o lo directamente observable. Existen fenómenos subjetivos, como los sueños, que aunque son reales para quien los experimenta, tienen una naturaleza menos concreta que los objetos materiales. De manera similar, pensamientos, emociones y memorias tienen una existencia distinta a la de los objetos físicos. Las manifestaciones de la mente dependen del cerebro, pero no son materiales. Otros fenómenos, como la música o la literatura, también existen de forma abstracta, sin ser tangibles. La matemática y la lógica, fundamentales para la ciencia, también existen de manera abstracta, aunque su naturaleza es menos tangible. Respecto a las leyes de la física, muchos científicos creen que existen de manera trascendente, como algo que se descubre más que se inventa. Sin embargo, algunos físicos argumentan que estas leyes no son eternas ni universales, sino que están influenciadas por nuestra cultura y perspectiva histórica. No hay un único conjunto de leyes hacia el cual la ciencia converja. Las leyes son el resultado de nuestra visión particular del mundo, que podría ser distinta en otra civilización. Las leyes, en este contexto, no son absolutos, sino aproximaciones que describen fenómenos, pero no explican completamente el mundo. Las condiciones iniciales del universo, como el origen del Big Bang, son un tema complejo. Muchos científicos las consideran fuera del alcance de la ciencia, aceptándolas como un hecho bruto. Sin embargo, teorías como la de la termodinámica sugieren que, aunque las condiciones iniciales parecen esenciales, los detalles de cómo comenzó el universo podrían haberse perdido debido a procesos físicos que uniformaron su expansión. A pesar de que no se puede comprobar una única ley sobre las condiciones iniciales, los científicos siguen buscando explicaciones dentro del marco de la física actual. La distinción entre leyes y condiciones iniciales en los sistemas dinámicos puede reflejar más la historia de la ciencia que una característica fundamental del mundo natural. En los experimentos, el experimentador establece condiciones iniciales y observa los resultados, lo que permite la reproducibilidad. Sin embargo, en la cosmología, esta distinción desaparece, ya que no hay múltiples universos para experimentar y el control sobre las condiciones cósmicas iniciales es limitado. Esto lleva a la reflexión de que podría existir un principio más general que determine tanto las condiciones iniciales como la dinámica. Las propuestas sobre las leyes de las condiciones iniciales refuerzan la idea platónica de que las leyes existen independientemente del universo físico. Según esta visión, las leyes trascienden el universo y no dependen de su existencia. Sin embargo, si las leyes no son trascendentes, el universo es un hecho en sí mismo, y las leyes simplemente describen sus características. La noción de leyes trascendentes es similar a la idea platónica de un reino de formas perfectas, que serviría como base para comprender el mundo cambiante que percibimos. Matemática y realidad. La matemática representa un campo donde convergen dos culturas aparentemente opuestas, el arte y la ciencia. Para el observador común, la matemática parece ser un lenguaje abstracto y lleno de tecnicismos, mientras que para los científicos es el medio preciso y objetivo para entender la naturaleza.
Su importancia en la ciencia ha llevado a muchos a ver la matemática como la base fundamental de la realidad física. A lo largo de la historia, especialmente desde la antigua Grecia, la matemática no solo se ha entendido como una herramienta para medir, sino también como un medio para desvelar los secretos cósmicos. Los pitagóricos, por ejemplo, veían el número como la medida de todas las cosas, otorgando un significado místico a los números y formas, lo que se reflejaba en sus descubrimientos sobre la música y las proporciones numéricas en la naturaleza. Esta visión de un universo ordenado según principios matemáticos perdura hasta la era científica moderna, donde, aunque sin el misticismo original, se sigue confiando en la matemática como la estructura subyacente que organiza la realidad. La idea del universo como una máquina de relojería fue desarrollada por Pierre Laplace, quien pensaba en cada átomo como parte de un mecanismo preciso. Con el tiempo, esta visión fue reemplazada por la metáfora de la computadora cósmica, que sugiere que el universo funciona como un sistema de procesamiento de información, con las leyes de la naturaleza como un programa que guía los eventos del mundo. Este concepto tiene sus raíces en el trabajo de Charles Babbage, quien, a pesar de no lograr construir su máquina analítica, sentó las bases de la computación moderna. La matemática se comenzó a ver como un juego de manipulación de símbolos, despojándola de su relación con la realidad física. Esto llevó a la formulación de la teoría formalista, que fue desafiada en 1931 por Kurt Gödel. Su teorema probó que existen sentencias matemáticas que no pueden ser decididas como verdaderas o falsas, socavando la base misma de la lógica matemática. Esta revelación mostró que la matemática tiene limitaciones inherentes, pues algunos problemas son indecidibles, lo que implicó una profunda reconsideración de la naturaleza misma de la lógica y el conocimiento. El teorema de Gödel muestra que el método axiomático de prueba lógica tiene limitaciones, ya que no todas las proposiciones pueden ser probadas o desaprobadas dentro de un sistema axiomático. A pesar de esto, algunos intentaron crear procedimientos para separar las proposiciones decidbles de las indecidibles, pero demostraron que no era posible en un número finito de pasos. Alonzo Church y Alan Turing también abordaron este problema desde diferentes perspectivas, concluyendo que no se puede determinar de forma infalible si una proposición es decidable o no. Turing ideó una máquina capaz de realizar procedimientos matemáticos siguiendo una secuencia de instrucciones automáticas. Esta máquina teórica, conocida como la máquina de Turing, transformaría símbolos según reglas específicas, lo que permitió definir el concepto de números computables. Sin embargo, también descubrió que no todos los números pueden ser generados por procedimientos mecánicos finitos, demostrando la existencia de números no computables, que no pueden ser calculados de manera sistemática. La máquina de Turing universal, capaz de simular otras máquinas, fue esencial para comprender que, aunque una máquina pueda realizar todas las tareas matemáticas, existen problemas como el problema de la detención, que demuestra que no es posible decidir de manera general si un procedimiento se detendrá o no. Esto refuerza la idea de que la matemática, al igual que el mundo físico, tiene limitaciones inherentes, como se observa en la relación entre la computabilidad y las leyes de la física. El mundo físico refleja propiedades computacionales de la aritmética, lo que sugiere que el mundo actúa como una computadora. Las leyes de la física tienen una relación profunda con las funciones matemáticas computables, como la adición y la multiplicación, lo que permite describir fenómenos físicos con operaciones matemáticas. Esta correspondencia no es evidente, y si las leyes de la física fueran diferentes, algunas operaciones matemáticas que podemos computar en nuestro mundo podrían no ser posibles en otro tipo de universo. Por otro lado, las computadoras universales pueden simular cualquier otra computadora, incluso las más poderosas, con suficiente espacio de memoria. Este concepto también se puede aplicar a sistemas más simples, como un tablero de damas con reglas que modifican patrones de acuerdo a ciertas condiciones.
Estas reglas, como las estudiadas por Ulam y von Neumann, pueden generar estructuras complejas con un comportamiento similar a los sistemas vivos, como en el juego Life, creado por Yong-Kong Wai. En este juego, los patrones evolucionan de acuerdo con reglas fijas, creando una estructura que recuerda a un universo determinista. Este modelo de universo basado en reglas de evolución determinista refleja un universo de relojería, similar al concepto de un mundo mecanicista. Los patrones que se forman en este sistema son predecibles y determinan todo lo que ocurrirá en el futuro sin intervención externa. La variedad de patrones que pueden surgir muestra la complejidad que puede emularse dentro de sistemas simples. Kong Wai demostró que su juego Life puede simular patrones autorreproductivos. Para lograr la autorreproducción compleja, se requieren elementos más sofisticados que simples glaides. La clave es usar una máquina de Turing, como una computadora universal, que ejecute operaciones lógicas básicas como y o y no. Estos circuitos lógicos, aunque simples, pueden ser creados en el universo Life mediante glaides, glide-GANs, iters y blocks. De este modo, Kong Wai construyó un sistema que, aunque lento, actúa como una computadora universal. Este hallazgo sugiere que en un universo Life infinito, patrones autorreproductivos pueden surgir aleatoriamente. Los entusiastas de Life argumentan que estos patrones podrían considerarse vivos, ya que cumplen con las características de los organismos vivos, autorreproducción y organización compleja. Sin embargo, algunos se resisten a ver el universo Life como real, comparándolo con el comportamiento físico de nuestro propio universo, que también está determinado por leyes preestablecidas. Mundos reales y mundos virtuales. La distinción entre la vigilia y los sueños nos invita a cuestionar la realidad misma. Durante los sueños, creemos vivir una experiencia real, lo que genera una sensación de alivio al despertar. Esto lleva a la reflexión sobre la posibilidad de que ambos mundos, el onírico y el despierto, puedan ser igualmente reales o ilusorios. A pesar de la coherencia del mundo de vigilia, también existen situaciones donde la realidad parece distorsionada, como tras la anestesia o el consumo de alcohol, lo que complica aún más la diferenciación. El concepto de simulación de la realidad es clave en este análisis. Las computadoras, que procesan información binaria, pueden simular procesos físicos del mundo real, incluso aquellos complejos como los biológicos. Los sistemas físicos, como un planeta orbitando el Sol, pueden entenderse como computadoras que convierten datos de entrada en datos de salida mediante las leyes de la física. Esta analogía entre sistemas físicos y computacionales lleva a ver el mundo físico como un proceso computacional, una idea que está ganando terreno en la ciencia. Los avances en computación sugieren que cualquier sistema físico puede ser simulado por una computadora, incluso el universo entero. Sin embargo, surgen dudas sobre si esta simulación podría ser perfecta. Las limitaciones de las computadoras, como la disipación de calor durante el proceso de computación, están relacionadas con la irreversibilidad del tiempo, un concepto de la termodinámica. Aunque las computadoras digitales gastan energía y generan calor, algunos científicos creen que si las computadoras fueran lo suficientemente pequeñas, podrían superar estos problemas y simular la realidad de manera perfecta. Algunos sistemas físicos, incluso simples, parecen poseer la propiedad de universalidad computacional, lo que significa que pueden comportarse de manera tan compleja como los sistemas que se pueden simular digitalmente. Esto lleva a la idea de que el universo, si es digitalmente simulable, podría ser entendido como una gigantesca computadora cósmica. Se considera que incluso los procesos atómicos y subatómicos podrían ser parte de esta computación cósmica, lo que plantea la posibilidad de que la física y la computación sean indistinguibles. Desde este punto de vista, el universo sería una simulación en sí misma, y algunos físicos sostienen que esta simulación no solo podría estar ocurriendo en una computadora,
sino que podría ser una representación abstracta de la realidad. Los autómatas celulares, por ejemplo, podrían simular comportamientos físicos complejos, incluyendo aspectos como la relatividad. Sin embargo, la pregunta clave es si la conciencia misma podría ser simulada en una computadora, algo que algunos científicos defienden. La discusión gira en torno a si nuestra existencia es real o si simplemente formamos parte de una simulación. Si las computadoras pudieran simular una conciencia humana, incluso un observador externo podría no ser capaz de distinguir si está interactuando con una simulación o un ser humano real. Por lo tanto, podría ser que estemos viviendo en una simulación sin ser conscientes de ello. Sin embargo, la existencia de esta simulación no cambia el hecho de que para los seres dentro de ella, todo lo que experimentan sería tan real como lo es para nosotros nuestro universo. Al tratar con la computación y las teorías físicas, surge la pregunta de si un programa puede predecir fenómenos como eclipses solares o si ciertas predicciones son imposibles de computar. Algunas teorías físicas, como la que describe el espacio-tiempo cuántico, podrían ser no computables, lo que cuestionaría si debemos buscar un universo algorítmicamente implementable. Si asumimos que el universo es computable, entonces surgen interrogantes sobre si la realidad misma puede ser descrita de manera más sencilla que el sistema físico real. El concepto de compresión algorítmica plantea que un sistema complejo podría ser descrito por un programa más sencillo, pero no todos los sistemas pueden ser descritos de manera compacta. En el caso de números como pi, se puede utilizar un algoritmo para generarlos, pero algunas secuencias numéricas no pueden ser comprimidas de forma efectiva. La complejidad de un sistema o número se mide por la longitud del programa que lo describe, y esta noción se aplica también al mundo físico. La aleatoriedad, en este sentido, se refiere a secuencias que no pueden ser comprimidas algorítmicamente, como los dígitos de pi. La idea de que la naturaleza puede estar impregnada de aleatoriedad plantea un desafío para la mecánica cuántica, ya que no se puede probar con certeza si un fenómeno cuántico es aleatorio. Chaitin ha demostrado que la matemática y los sistemas físicos pueden tener un nivel de complejidad que no es fácilmente comprensible o predecible, lo que pone en duda si todo en el universo sigue un patrón algorítmico o si hay un nivel de indeterminación más profundo que podría tener implicaciones filosóficas y teológicas. La matemática, tradicionalmente vista como un campo preciso y lógico, también contiene elementos de aleatoriedad e incertidumbre, similar a la física. Según Chaitin, la matemática debe asemejarse a las ciencias naturales, donde los resultados dependen tanto de la lógica como del descubrimiento empírico. Esto podría llevar a la creación de universidades con departamentos de matemática experimental. Un ejemplo de esto es el número omega, un número no computable que representa la probabilidad de que un programa de computadora se detenga al recibir una secuencia aleatoria de números binarios. Omega es algorítmicamente incompresible, lo que significa que no se puede calcular completamente, pero sus primeros dígitos podrían contener respuestas a problemas matemáticos importantes. Aunque el número omega encierra una gran cantidad de conocimiento, su naturaleza aleatoria y no computable lo hace inaccesible de forma práctica. A pesar de su importancia teórica, si se nos revelara, no seríamos capaces de reconocerlo, ya que parecería ser solo una secuencia de dígitos sin patrón. Omega se asocia con la búsqueda humana de una fórmula que contenga la sabiduría universal, similar a los textos sagrados de diversas tradiciones religiosas. Sin embargo, tal como la Cábala o el Corán, Omega es algo que debe ser aceptado por fe, no por deducción lógica. La teoría de la información algorítmica sugiere que la complejidad del universo podría ser comprensible a través de un programa que explique sus leyes fundamentales. Aunque observamos regularidades en la naturaleza, como los movimientos astronómicos, la ciencia busca representar estas regularidades mediante teorías simples. La navaja de Occam propone que la teoría más sencilla que explique los hechos observados es la más válida,
lo que lleva a los científicos a buscar teorías que compriman la información del universo de la manera más eficiente posible. Sin embargo, hay procesos caóticos que no son algorítmicamente compresibles, lo que agrega una capa de complejidad que no puede ser capturada por simples teorías matemáticas. La idea de que patrones complejos pueden surgir de reglas simples se evidencia en sistemas como los pulsos regulares captados en astronomía, los cuales inicialmente fueron descartados como artificiales. Sin embargo, patrones simples son llanos, pues pueden generarse con pocos pasos o incluso ser aleatorios. Por otro lado, patrones complejos requieren procesos complicados, y es precisamente esta complejidad lo que da valor a los sistemas biológicos y otros ejemplos, como los generados por autómatas celulares. Estos sistemas profundos no solo son difíciles de crear, sino que son los que más valoramos en la vida. En el universo, el orden no es solo regularidad, sino también complejidad organizada, la cual es esencial para el libre albedrío humano. La ciencia, al centrarse en patrones simples, ha comenzado a reconocer la importancia de la complejidad en el cosmos. El secreto matemático. La idea de que el mundo físico refleja un orden matemático ha sido fundamental para la ciencia desde tiempos de la antigua Grecia y se consolidó durante el Renacimiento. Grandes científicos como Galileo y Newton afirmaron que el libro de la naturaleza está escrito en un lenguaje matemático. Aunque muchos creen que la matemática es una herramienta humana para describir la realidad, otros sostienen que los objetos matemáticos existen independientemente de nuestra percepción, como defendían los filósofos como Platón. Los matemáticos debaten si la matemática es una invención de la mente humana o un descubrimiento de verdades eternas y universales. El filósofo y matemático Platón planteaba que los objetos matemáticos pertenecen a un reino eterno, mientras que los formalistas creen que la matemática solo es un conjunto de reglas lógicas. Esta dicotomía también se refleja en las investigaciones matemáticas, donde algunos, como Kurt Gödel, adoptan la visión platónica, mientras que otros, como Roger Penrose, sostienen que las matemáticas reflejan una realidad trascendental. El caso del conjunto de Mandelbrot, un fractal descubierto por Benoit Mandelbrot, ilustra cómo una operación simple puede generar estructuras complejas y hermosas, revelando una realidad matemática más allá de la mente humana. A medida que los matemáticos exploran nuevos conceptos, muchos reportan descubrimientos que parecen existir independientemente de ellos, como si estuvieran descubriendo una verdad oculta en un paisaje mental. Este fenómeno de descubrimiento refleja la creencia de que las verdades matemáticas ya existen, esperando ser halladas, similar a la forma en que los artistas sienten que revelan verdades eternas en su trabajo. Muchos físicos consideran que las fórmulas matemáticas tienen una existencia independiente, más allá de sus descubridores. Richard Feynman reflexionó sobre cómo las matemáticas parecen preexistir al descubrimiento de sus propiedades, lo que genera la sensación de que estas leyes existían antes de ser identificadas. Esta perspectiva plantea cuestiones filosóficas profundas sobre la existencia de las leyes matemáticas y su relación con el universo físico. La computación moderna también influye en la visión de la matemática, con científicos que sostienen que cualquier teoría física debe ser computacionalmente implementable. Esto restringe las teorías que involucran números no computables o infinitos, sugiriendo que las leyes físicas son limitadas por las capacidades computacionales del universo, que a su vez están determinadas por el número finito de partículas en él. Esto implica que incluso conceptos matemáticos como pi no pueden ser definidos con precisión infinita. El ser humano ha sido capaz de desentrañar los misterios del universo mediante la ciencia, a pesar de que su capacidad cognitiva no parece estar directamente diseñada para comprender las leyes del cosmos. Esta sorprendente capacidad de entender el universo y la naturaleza matemática de las leyes físicas plantea la pregunta de por qué las matemáticas son una herramienta tan efectiva para describir el mundo físico, algo que históricamente no se daba por seguro.
El fenómeno de la irrazonable efectividad de las matemáticas se discute como un producto cultural, influenciado por la manera en que los humanos perciben el mundo. Según este enfoque, interpretamos la naturaleza a través de conceptos matemáticos, eligiendo aquellos aspectos de la realidad que son susceptibles de ser descritos matemáticamente. Sin embargo, la matemática, que en ocasiones parece haber surgido de estudios abstractos sin conexión inmediata con el mundo real, ha demostrado ser eficaz para describir la naturaleza, lo que plantea la pregunta de si esta eficacia refleja una propiedad real del universo. El desarrollo de la matemática como herramienta científica, como se observa en figuras como G. H. Hardy, implica que muchos descubrimientos previos a su aplicación en la naturaleza fueron realizados sin intención de aplicarlos. Sin embargo, una vez descubiertos, muchos de estos principios matemáticos se ajustan perfectamente al funcionamiento del universo físico. Esto sugiere que la matemática no es simplemente un artefacto cultural o un accidente evolutivo, sino que podría haber una razón subyacente más profunda para su efectividad en la ciencia. En este contexto, la existencia de genios matemáticos como Srinivasa Ramanujan y otros casos de habilidades excepcionales resalta un misterio sobre cómo ciertos individuos parecen tener acceso a un paisaje mental matemático, generando resultados sin el proceso convencional de prueba. A través de la historia de Ramanujan, se observa cómo, sin educación formal, pudo crear teoremas complejos, lo que plantea la cuestión de si esta capacidad es un talento innato o un conocimiento directo de la estructura matemática del mundo. El comportamiento excepcional de algunas personas con habilidades matemáticas sugiere que existen diferencias notables en las capacidades mentales. A pesar de que los científicos no comprenden completamente cómo los genes afectan estas habilidades, la presencia de genios matemáticos en cada generación indica que puede ser un recurso genético estable. Sin embargo, el hecho de que las leyes de la naturaleza sean matemáticas sigue siendo un misterio, ya que la supervivencia no depende necesariamente de comprender los principios subyacentes, sino de reconocer las manifestaciones observables de la naturaleza. La habilidad matemática parece ser exclusiva de los humanos, a diferencia de otras capacidades físicas comunes en los animales, como esquivar proyectiles o saltar. Los animales no muestran una habilidad matemática significativa, aunque comparten nuestra capacidad para interactuar con las leyes físicas básicas. Esta diferencia sugiere que las capacidades matemáticas requieren propiedades mentales especiales, que no están directamente relacionadas con las capacidades físicas que permiten la supervivencia. Aunque el cerebro es producto de procesos físicos, no existe una relación directa entre las leyes de la física y su estructura. La complejidad del cerebro humano no puede ser explicada únicamente por la física, sino que depende de otros factores como la genética y el azar en la evolución. El estudio del universo revela que, aunque es un todo interconectado, podemos comprender partes específicas de la naturaleza sin necesidad de conocer el todo. Sin embargo, los sistemas caóticos, que responden a perturbaciones minúsculas, son impredecibles, mientras que otros sistemas, como los electromagnéticos, se comportan de manera más predecible debido a su linealidad y localidad. ¿Por qué el mundo es de la forma que es? La pregunta sobre si el mundo tenía que ser tal como es o si podría haber sido diferente ha inquietado a científicos, filósofos y teólogos. Einstein, aunque no era religioso, usaba el nombre de Dios para reflexionar sobre la creación del mundo. Esta pregunta fue influenciada por las ideas de Spinoza, quien creía que el universo físico no era una creación libre de Dios, sino un atributo de él y que el mundo no podría haber sido de otra manera. En la ciencia moderna, esta idea se conecta con la noción de que el universo podría ser explicado a través de una lógica o necesidad inherente. El principio de razón suficiente sostiene que todo en el mundo tiene una razón para ser como es. Este principio, que subyace a la ciencia y a la teología, sugiere que el mundo no es absurdo, sino racional y explicable.
Sin embargo, se plantea la pregunta de si este principio es infalible o si podría haber casos en los que no funcione, lo cual llevaría a cuestionar la base de las explicaciones científicas. La naturaleza del universo y sus leyes físicas es compleja. Algunas características del mundo son contingentes, es decir, podrían haber sido diferentes, como la cantidad de planetas en el sistema solar. En cambio, otros aspectos podrían ser necesarios, como las leyes fundamentales de la física, que algunos científicos creen que podrían derivarse de una teoría unificada. Sin embargo, la búsqueda de esta unificación enfrenta desafíos, ya que los descubrimientos científicos recientes muestran que las leyes físicas son interdependientes, lo que complica la idea de que el universo sea completamente necesario y determinado de forma única. La búsqueda de una teoría que explique el universo como algo único enfrenta diversos problemas. La matemática, basada en axiomas, no puede justificarse dentro de su propio sistema, lo que complica la idea de una lógica completa y consistente. Además, el teorema de Gödel demuestra que no se puede probar la consistencia de un sistema axiomático desde dentro, lo que limita la creación de una teoría que explique el universo en su totalidad. Aunque algunos teóricos buscan una única teoría unificada, la naturaleza de la física y las condiciones iniciales del universo presentan dudas sobre si es posible justificar las leyes físicas de manera única y completa. La contingencia, por tanto, es un aspecto fundamental de la ciencia, ya que el universo no tiene por qué ser como es. A pesar de que las leyes de la física pueden ser lógicamente consistentes, la naturaleza cuántica del mundo introduce un indeterminismo inherente que hace que cualquier teoría del universo sea limitada. Las leyes que describen el comportamiento de sistemas complejos, como los biológicos, no pueden deducirse únicamente de las leyes físicas, ya que dependen de condiciones específicas. Este orden contingente es evidente especialmente en la biología, donde la complejidad y la organización surgen de manera inesperada, desafiando la idea de que el universo debería ser de una sola manera. Sin embargo, la racionalidad de este orden nos impulsa a explorar el universo, ya que es inteligible y accesible a través de la ciencia. El universo no está obligado a existir como lo conocemos, podría haber sido de otra forma. La explicación de su existencia y forma no puede limitarse a una cadena infinita de causas, sino que requiere una búsqueda en algo más allá del mundo físico. Si se busca una respuesta racional, esta parece situarse en una esfera metafísica, lo que sugiere que el universo no puede explicarse completamente desde su interior. Algunos teístas consideran a Dios como una fuerza creativa o como un ser en sí mismo, sin necesidad de atribuirle una mente. El filósofo John Leslie sugiere que el universo existe porque es éticamente bueno que así sea. A pesar de que esta idea parece ilógica, se propone que la bondad podría ser una fuerza impulsora detrás de la creación del universo. Si aceptamos que el universo tiene una razón de ser, surge la pregunta de cómo Dios sería responsable de las leyes físicas. Para que esto tenga sentido, Dios debe tener poder de elección y ser racional, omnipotente, perfecto y omnisciente. Leibniz desarrolló un argumento en el que un Dios perfecto seleccionaría el mejor de los mundos posibles. Sin embargo, la noción de que nuestro mundo es el mejor no es universalmente aceptada. La crítica de Voltaire, a través de su personaje Dr. Pangloss, cuestiona esta idea, especialmente al observar la maldad y el sufrimiento. Sin embargo, algunos físicos como Freeman Dyson proponen que el universo es interesante porque las leyes de la naturaleza promueven la máxima diversidad. Esta diversidad es un principio que se basa en la creación de un universo con una variedad máxima en sus sistemas físicos, aunque aún no se entiende completamente cómo se logra esto. Algunos científicos sugieren que las leyes de la naturaleza podrían estar optimizadas para transmitir información, similar a cómo los mensajes se codifican para garantizar que lleguen con precisión. El concepto de un código cósmico podría explicar cómo descubrimos leyes universales. Además,
la simplicidad matemática de las leyes de la naturaleza ha sido fundamental para la ciencia, y esta simplicidad puede reflejar una estructura profunda y ordenada del universo. A pesar de las complejidades biológicas, la idea de un mundo matemáticamente simple sigue siendo un tema de investigación científica, especialmente al analizar la viabilidad de la vida dentro de un sistema físico complejo. ¿Es Dios necesario? El dilema de la existencia de un ser necesario, como Dios, se plantea al cuestionar si el universo tiene una explicación fuera de sí mismo. Si Dios es la razón suficiente para el universo, debe ser necesario y no contingente. Esta noción de un ser que contiene su razón de ser en sí mismo se ha considerado incoherente por algunos filósofos, pero no necesariamente es contradictoria. Un ejemplo de ello sería la verdad lógica de que al menos una proposición es verdadera, lo que demuestra que existen proposiciones necesarias. El Dios tradicional de la teología cristiana es descrito como un ser necesario, inmutable y perfecto, cuya existencia es la razón del universo, pero se enfrenta a la dificultad de cómo un ser eterno puede relacionarse con un universo cambiante. Este problema se profundiza cuando se aborda la idea de la creación ex nihilo, que busca reconciliar la creación de un mundo contingente con un ser necesario. A pesar de los esfuerzos por comprender cómo Dios puede crear libremente un universo contingente sin perder su naturaleza necesaria, el dilema persiste. Si Dios es necesario, ¿cómo puede ejercer libre albedrío al elegir este universo en lugar de otro? Esto genera una contradicción entre la libertad y la necesidad de Dios. Filósofos como Kate Ward y Schubert Ogden señalan que este dilema ha sido una constante en la tradición teológica, ya que la creación, aunque libre, parece depender de una necesidad inmutable de Dios. Una posible solución a esta paradoja sería la idea de un Dios bipolar, una combinación de un ser necesario y un ser contingente, como propuso Platón con su Dios y el demiurgo. Esta idea ha sido desarrollada por la teología del proceso, que enfatiza un mundo en constante cambio, con una naturaleza abierta e indeterminada. En esta visión, la libertad y la elección juegan un papel crucial, y el futuro no está predeterminado. De esta manera, se intenta reconciliar la necesidad y la contingencia de Dios en un modelo más flexible. El pensamiento de proceso introduce la idea de que el universo no es una máquina rígida, sino una red interdependiente de seres. Esta perspectiva, que conecta con la visión orgánica de Aristóteles, se ve respaldada por la física cuántica y la teoría de sistemas no lineales. Estos enfoques sugieren que los sistemas abiertos, aunque sensibles a perturbaciones externas, pueden exhibir un comportamiento ordenado, lo que lleva a una comprensión más libre y menos determinista de la realidad. La ciencia ha redescubierto la importancia de un orden contingente en los sistemas complejos. Alfred North Whitehead, filósofo y matemático, llevó el pensamiento de proceso a la teología, proponiendo que Dios no gobierna el mundo directamente, sino que influye proporcionando potencialidades que el universo puede concretar. Esta visión presenta a Dios no como un creador omnipotente, sino como un participante en el proceso creativo del universo. El resultado es una divinidad que está abierta al cambio, participando en la creación, pero sin comprometer su naturaleza eterna e inmutable. El concepto de un Dios bipolar que combine necesidad y contingencia se encuentra en la física cuántica, donde eventos aparentemente aleatorios pueden estar determinados en parte por la interacción de las alternativas disponibles. Esta combinación de necesidad y libertad también se refleja en la naturaleza del universo, que, aunque influenciada por un propósito, mantiene una apertura a la posibilidad y el azar. Existen diferentes teorías sobre la naturaleza del universo, y una de ellas plantea que las simulaciones computadas, en su complejidad, podrían representar universos físicamente existentes. Según esta teoría, aquellas simulaciones que sean lo suficientemente complejas para contener seres conscientes serían las que existen realmente. De este modo,
La existencia de nuestro universo podría ser una necesidad lógica derivada de operaciones matemáticas. El argumento ontológico, que busca demostrar la existencia de un ser necesario, enfrenta limitaciones lógicas. Si bien puede probar que, si un ser necesario es posible, debe existir, no es capaz de demostrar la imposibilidad de su inexistencia. Para reforzar este argumento, se podrían incorporar suposiciones adicionales sobre la naturaleza del pensamiento racional. Sin embargo, la cuestión de si Dios es necesario o contingente depende de cómo entendamos el origen y las características de la realidad. Una de las teorías en física moderna es la de los múltiples universos, que sostiene que existen una infinidad de universos, cada uno con diferentes leyes físicas. Aunque esta teoría podría explicar el universo que observamos, no es falsible ni puede ser comprobada científicamente. Además, se considera filosóficamente insatisfactoria, ya que postula mundos inobservables que no aportan al conocimiento tangible de la realidad. Spinoza, filósofo del siglo XVII, concebía el universo como un sistema lógico donde todo sigue una necesidad natural, y su naturaleza podría deducirse solo a través de la razón. El principio de razón suficiente sostiene que todo en el mundo tiene una razón por la cual es como es. Sin embargo, plantea que algunas cosas son contingentes y otras necesarias. Lo contingente depende de algo más para su existencia, mientras que lo necesario contiene su razón en sí mismo. A pesar de que las leyes físicas parecen ser contingentes, los científicos aspiran a unificar las leyes de la física en una teoría única y lógica. Aunque algunas teorías sugieren que este universo es el único posible, algunos científicos argumentan que existen múltiples universos posibles y el nuestro no necesariamente tiene que ser el único. El principio antrópico relaciona nuestra existencia con las leyes del universo, indicando que el universo tiene que ser como es para permitir la vida. La belleza, que se aprecia en la física fundamental, podría ser una guía hacia la verdad, reflejando algo más allá de lo biológico. La cuestión de si el universo puede explicarse a sí mismo lleva a la necesidad de una causa externa, lo que se conoce como Dios. Este ser necesario, atemporal y perfecto podría ser el principio que da razón al universo. La doctrina cristiana de la creación ex nihilo intenta resolver la paradoja, sugiriendo que un ser libre y racional, con voluntad divina, podría haber elegido crear este universo contingente, lo que, a su vez, preserva la racionalidad de la existencia. La cuestión de la libertad de Dios y su capacidad para crear un mundo es uno de los dilemas más complejos en la filosofía cristiana. Si Dios es necesario e inmutable, ¿cómo puede ser libre para crear el mundo de forma contingente? El conflicto entre la libertad divina y la necesidad de un ser eterno y perfecto genera una contradicción en la creación del universo. Los teólogos intentan resolver esto, pero el acto creador de Dios parece ser tanto necesario como libre, lo que genera una tensión difícil de resolver. El pensamiento de proceso ofrece una alternativa al ver el mundo como un proceso con una dirección definida, en lugar de una colección de objetos estáticos. Este enfoque reconoce que los sistemas complejos tienen múltiples niveles de organización, lo que permite que los principios organizativos más altos influyan en los niveles inferiores, y la naturaleza misma se autoorganiza de manera progresiva hacia formas más complejas. El argumento ontológico, que intenta probar la existencia de Dios como una necesidad lógica, presenta problemas al tratar la existencia como una propiedad. Los filósofos han cuestionado si este tipo de argumentos pueden probar realmente la existencia de un ser trascendente. Además, las teorías físicas deben cumplir con la propiedad de ser cognoscibles, lo que implica que no pueden vedarse a sí mismas. La existencia de Dios y la naturaleza del mundo continúan siendo temas profundamente debatidos, con implicaciones filosóficas y científicas complejas. El diseñador del universo. El orden y la organización del universo parecen demasiado perfectos para ser producto de un accidente.
Desde la precisión de los movimientos celestes hasta la estructura de los organismos vivos, todo parece sugerir la intervención de una fuerza superior. Sin embargo, la ciencia ha encontrado explicaciones que prescinden de lo teológico, mostrando que las leyes de la física permiten la autoorganización de la materia y la energía. Aunque esto puede parecer despojar al universo de misterio, algunos científicos reconocen que las condiciones y leyes físicas actuales son tan precisas que permiten la existencia de estructuras complejas, lo que parece demasiado improbable para haber ocurrido por azar. El universo es ordenado de una manera muy especial. En lugar de caos o simplicidad extrema, el cosmos exhibe un equilibrio entre orden y complejidad. Esta organización no surge por necesidad lógica, sino que es una propiedad del mundo, un fenómeno que pide una explicación. Además, la unidad y coherencia del universo son notables, ya que los diferentes aspectos de la naturaleza encajan de manera que brindan estabilidad y armonía. La conexión entre fenómenos a gran y pequeña escala, como la relación entre la gravedad y las reacciones nucleares en las estrellas, demuestra cómo las leyes físicas interactúan para crear una variedad impresionante en la naturaleza. La uniformidad de las leyes de la física, que se aplican igualmente en todo el universo, es otra característica destacada. Las propiedades de las partículas subatómicas son constantes y no presentan variaciones significativas a través del tiempo y el espacio. Además, la distribución uniforme de materia y energía a gran escala sugiere que el universo, en su totalidad, está diseñado para que estas características especiales y condiciones existan. La vida, tal como la conocemos, depende en gran medida de la forma de las leyes físicas y de los valores específicos de varias constantes, como las masas de partículas y la intensidad de algunas fuerzas. Si las condiciones fueran ligeramente diferentes, el universo no sería habitable. Esto sugiere que las leyes físicas están finamente ajustadas para permitir la vida tal como la conocemos. Este concepto, conocido como el principio antrópico, establece que las condiciones del universo son las únicas que permiten nuestra existencia, aunque no implica que dichas leyes hayan sido diseñadas con este fin. El concepto de un universo diseñado por un creador inteligente ha sido una idea discutida desde los filósofos griegos. En la Edad Media, Aquino argumentó que los cuerpos naturales actuaban de manera dirigida a un fin, lo que sugería la existencia de un ser inteligente, Dios. Sin embargo, la ciencia moderna, particularmente con el desarrollo de las leyes de Newton, ha mostrado que los movimientos de los cuerpos pueden explicarse sin la necesidad de un diseñador. A pesar de esto, algunos científicos aún ven un orden en el universo que podría sugerir la existencia de un diseñador. Aunque la teoría de la evolución de Darwin desacreditó el argumento del diseño en biología, aún persiste una versión moderna de este argumento en relación con las leyes fundamentales de la física. La existencia de un universo tan finamente ajustado para permitir la vida parece, para algunos, una evidencia de diseño. Sin embargo, la dificultad para cuantificar la improbabilidad de tales coincidencias mantiene este debate en el ámbito de la especulación. La vida en la Tierra está adaptada a las condiciones específicas de este planeta, pero no es sorprendente encontrarla en un entorno adecuado en cualquier parte del universo. Las leyes de la física deben cumplir ciertos requisitos fundamentales para que la vida pueda surgir, aunque las formas de vida alternativa no pueden descartarse por completo. La posibilidad de vida en otros lugares del universo depende de cómo las leyes físicas se ajusten a las condiciones adecuadas para la existencia de organismos. El proceso para entender la naturaleza requiere un enfoque matemático profundo, como destacó Einstein. En física de partículas, las teorías se refinan y resuelven a través de avances matemáticos. Un ejemplo notable es la unificación de las fuerzas electromagnética y nuclear débil, que originalmente parecían incompatibles debido a sus diferencias fundamentales. Sin embargo, se descubrió que la masa de las partículas mensajeras no es una cualidad inherente,
sino el resultado de su interacción con el campo Higgs, permitiendo una descripción unificada de estas fuerzas. La naturaleza parece operar de manera eficiente y con una profunda sutileza matemática, buscando una simplicidad subyacente detrás de la complejidad del universo. Los científicos a menudo sienten que todo en la naturaleza tiene un propósito, un lugar dentro de un esquema más grande, que se refleja en descubrimientos como la unificación de fuerzas, lo que revela una estructura elegante en el universo. Las partículas conocidas como el muón y el tauón, junto con otras partículas inestables como los quarks, forman una estructura de generaciones dentro de la materia. Estas partículas se agrupan en 3 generaciones, cada una con características propias, y se cree que existen solo 3 de ellas, a pesar de la posibilidad de que haya más. La física moderna se enfoca en entender por qué existen exactamente 3 generaciones y cuál es el principio que las rige. Algunas teorías matemáticas, como la teoría de grupos, intentan unificar las interacciones y ofrecer una explicación de este patrón aparentemente repetitivo y aparentemente innecesario en la naturaleza. Los avances en física de partículas han llevado a la unificación de algunas interacciones fundamentales, pero aún hay misterios, como la existencia del quark top, que aún no se ha identificado de manera definitiva. Sin embargo, los científicos son optimistas respecto a la resolución de estos problemas en el futuro cercano, creyendo que detrás de los patrones de la naturaleza hay un orden y un propósito. Esto contrasta con la idea de que la naturaleza es arbitraria o sin propósito. Aunque los descubrimientos en física de partículas a menudo parecen indicar una coincidencia, las leyes subyacentes de la naturaleza están ahí por un motivo. Algunos sostienen que este orden y diseño reflejan una inteligencia detrás de la creación del universo, una concepción que se asemeja a la tradición cristiana de un diseño divino. Esta búsqueda de sentido en el universo busca explicar el propósito detrás de la increíble precisión de las leyes físicas. El diseño del universo puede parecer que implica un diseñador, pero algunas teorías sugieren lo contrario. John Leslie propone que el universo podría haber surgido por una necesidad ética, sin requerir la intervención de un creador. Según su visión, el universo podría parecer diseñado por sus propiedades, aunque no lo haya sido. La idea de un diseño inteligente en el cosmos es defendida por algunos, quienes argumentan que cualidades como belleza e ingenio son reflejadas en la estructura del mundo natural, pero no necesariamente por un ser divino. El concepto de múltiples universos desafía la idea del diseño, sugiriendo que nuestro universo podría ser solo uno entre muchos, seleccionados por ser propicios para la vida. Si todos los universos contienen diferentes condiciones físicas, nuestro universo podría ser simplemente uno de los muchos posibles, donde las condiciones para la vida surgieron por azar. A través de la teoría de los múltiples universos, que se basa en la mecánica cuántica, se postula que las diferentes realidades pueden existir simultáneamente. Esta teoría plantea que, al realizar un experimento cuántico, el universo se divide en múltiples versiones, cada una con una posibilidad distinta, como en el caso de la medición de la energía del electrón. La interpretación de los múltiplos universos no ha sido completamente probada, pero ofrece una perspectiva alternativa a la idea de un diseño divino. Esta teoría se basa en la probabilidad y la superposición cuántica, sugiriendo que las distintas realidades emergen de las probabilidades inherentes a los sistemas cuánticos. La teoría de los múltiples universos sugiere que, a través de la incertidumbre cuántica, todas las posibilidades que puedan ocurrir se materializan en diferentes realidades coexistentes. Cada observador ve solo uno de estos universos, pero las copias de nuestra conciencia existen en cada una de estas realidades. Aunque algunos científicos defienden esta teoría, otros como Roger Penrose la critican, cuestionando la falta de percepción de la división de nuestra conciencia. Se contempla que el universo podría ser solo una pequeña parte de un sistema mayor y potencialmente infinito.
Esta perspectiva propone que, si el universo fuera muy irregular, se generarían caos y agujeros negros en vez de estructuras como galaxias estables, necesarias para la vida. La organización del universo parece ser el resultado de una selección natural, no de un diseño providencial. La teoría de los universos múltiples se utiliza para explicar las coincidencias en la física de partículas como las condiciones necesarias para que la vida exista, pero su validez sigue siendo objeto de debate. Sin embargo, existen objeciones a esta teoría. Por ejemplo, la navaja de Occam cuestiona la complejidad infinita para explicar las regularidades de un solo universo. Además, la teoría de los múltiples universos solo puede explicar aspectos relevantes para la vida consciente, lo que limita su capacidad explicativa. A pesar de ello, algunos consideran que la existencia de múltiples universos puede coexistir con la creencia en un diseñador divino, pues ambos podrían ser complementarios en la explicación del orden y las leyes del cosmos. El misterio al final del universo. La búsqueda de una explicación definitiva sobre el universo y la existencia humana lleva a un dilema filosófico. ¿Es posible encontrar una razón lógica que explique todo, o estamos destinados a una cadena infinita de causas y efectos sin un final claro? Este problema, ilustrado por la metáfora de las tortugas apiladas, plantea la cuestión de si existe una causa última autoexplicativa o si la cadena es interminable. La idea de que todo se autosostiene sin necesidad de una explicación externa se relaciona con las teorías de algunos filósofos y científicos, que sugieren que el universo podría haberse originado de manera autosuficiente, sin un principio trascendental o ley preexistente. Un enfoque alternativo a esta cuestión es el concepto de un universo participativo, propuesto por John Wheeler, en el cual el observador y la realidad física están interrelacionados. Según esta visión, la realidad física solo se concreta a través de la observación, lo que implica que el propio universo genera a los observadores responsables de su existencia. Sin embargo, este enfoque también deja preguntas sin respuesta, como la razón de la existencia misma del universo y por qué existe cualquier tipo de lazo o conexión entre sus componentes. En última instancia, estas preguntas parecen escapar de la lógica y el razonamiento científico tradicional. Ante la incapacidad de la ciencia para resolver las preguntas fundamentales sobre el origen y la naturaleza del universo, surge la posibilidad de un conocimiento místico que va más allá de la lógica y las explicaciones racionales. Este tipo de conocimiento se basa en experiencias directas e inmediatas de la realidad, que son difíciles de expresar en palabras y que pueden ser reveladoras para aquellos que las experimentan. Aunque la ciencia sigue siendo crucial para entender el mundo físico, muchos sostienen que las respuestas a las preguntas más profundas podrían residir en un enfoque místico, en el que la experiencia directa de la realidad se convierte en una forma válida de conocimiento. El misticismo busca un contacto directo e inmediato con la realidad última, sin mediaciones, más allá de pensamientos, palabras o símbolos. Este tipo de experiencia se describe como un acceso directo a la unidad del universo, alcanzado de manera repentina, sin un proceso gradual. Científicos como Kurt Gödel y Fred Hoyle han relatado experiencias de intuición matemática o inspiración que se asemejan a experiencias místicas, sugiriendo que el conocimiento profundo puede surgir de manera súbita. Hoyle, por ejemplo, vincula estas experiencias a la intervención de una superinteligencia cósmica que guía el desarrollo del universo. El concepto de infinito, presente en las religiones y en la filosofía, se ha desarrollado a través de las matemáticas, especialmente en las investigaciones de Georg Cantor. El infinito ya no se ve como un límite inalcanzable, sino como un concepto que puede ser comprendido y manipulado, aunque con limitaciones. A pesar de los avances en la comprensión matemática del infinito, la ciencia no puede acceder al absoluto o a una comprensión total del universo, ya que cualquier intento de abarcarlo cae en contradicciones lógicas, como las que aparecen en la paradoja de Russell y los límites de Gödel.
La búsqueda de respuestas definitivas a las grandes preguntas del universo nos enfrenta a la imposibilidad de encontrar explicaciones racionales cerradas. La ciencia ha desentrañado algunos secretos de la naturaleza, pero el entendimiento total parece estar más allá de nuestro alcance. La conexión del ser humano con el cosmos, aunque misteriosa, no puede ser vista como un simple accidente, sino como una señal de la existencia de una razón fundamental para nuestra presencia en el universo. Gracias por acompañarnos en este recorrido por La mente de Dios, la base científica para un mundo racional de Paul Davies. Esperamos que estas reflexiones te hayan inspirado a profundizar en la relación entre la ciencia y la espiritualidad, explorando los misterios del universo y la mente humana. Queremos agradecer al autor por compartir su conocimiento y experiencia en este campo, proporcionando una perspectiva única que amplía nuestra comprensión sobre los límites del conocimiento humano y las posibilidades de la ciencia para desvelar la verdad última. No olvides suscribirte, dejar tu comentario y compartir este vídeo si te ha sido útil. Nos vemos en el próximo resumen.